Crónicas del Pasado presenta. Imaginen el amanecer del 25 de noviembre del año 885. Una neblina densa y fría se aferra a las aguas del Sena, ocultando una amenaza que cambiará el destino de Europa. Lentamente, a través del velo gris, emergen las siluetas. Primero una, luego 10, luego 100, 700 dracares. Las temibles naves vikingas avanzan como una serpiente marina interminable. Sus proas con cabezas de dragón parecen rugir en silencio mientras el río se abre ante ellas. A bordo viajan más de 30.000 guerreros del norte, una fuerza devastadora como nunca antes se había visto. Con los ojos puestos en una presa, la pequeña, pero estratégicamente vital, isla de la Cité, el corazón de París. Para entender por qué esta flota colosal estaba en el Sena, debemos mirar el estado del Imperio Carolingio. El vasto dominio de Carlomagno se había fragmentado. Sus herederos, enfrascados en disputas internas, dividieron el imperio en reinos débiles y rivales. En el trono de Francia Occidental se encontraba Carlos el Gordo, un monarca más conocido por su indecisión que por su liderazgo. Para los vikingos, maestros del saqueo y la incursión rápida, aquella debilidad era una invitación irresistible. Durante décadas habían atacado costas y ríos de Francia, pero esta vez no buscaban solo botín, buscaban el corazón del reino. La flota estaba liderada por figuras temidas, entre ellos Siegfried, un jefe pragmático cuyo principal objetivo era el oro. Para él, París era un cofre del tesoro esperando ser abierto. A su lado se alzaba la figura de Rollo, un guerrero de estatura casi mítica, brutal, imponente y ambicioso. Rollo no solo quería saquear, quería tierra, poder y un futuro para su pueblo. Su mirada sobre las murallas de París no era solo de codicia sino de conquista. Pero París no estaba indefensa. La ciudad se concentraba en la Allée de la Cité, protegida por antiguas murallas romanas y sobre todo por dos puentes fortificados que controlaban el paso por el Sena, el Grand Pont al norte y el Petit Pont al sur. Cada uno estaba defendido por torres que convertían el río en una trampa mortal para cualquier atacante. La defensa de la ciudad recaía en dos hombres extraordinarios. El primero era el conde Odón de París, un noble franco valiente y decidido. Odón entendía que la caída de París significaría la caída de todo el norte de Francia. Su determinación era absoluta, no cedería la ciudad sin una lucha feroz. A su lado estaba el obispo Gosselin. No era un clérigo de escritorio. Era un obispo guerrero, con armadura bajo la túnica y hacha en la mano, arengaba a los defensores desde las murallas. Para él, la batalla no era solo militar, era espiritual. Defender París significaba defender la cristiandad frente a los invasores paganos. Cuando los vikingos llegaron, enviaron una delegación. Su oferta era simple: permitir el paso río arriba a cambio de tributo. La respuesta fue un desafío absoluto. París no se rendiría. El asedio comenzó con una violencia brutal. El 26 de noviembre los vikingos lanzaron su primer gran ataque contra la torre del Grand Pont. Cuernos de guerra resonaron mientras miles de guerreros avanzaban con escudos, escalas y arietes. Desde las murallas, los defensores respondieron con una lluvia de piedras, jabalinas y brea hirviendo. El aire se llenó de humo, fuego y gritos. Durante 2 días la lucha fue salvaje. Los vikingos atacaban una y otra vez, trepando sobre los cuerpos de sus propios caídos. Pero los defensores resistieron. Comerciantes, artesanos y soldados luchaban hombro con hombro. Finalmente los atacantes se retiraron dejando cientos de muertos ante las murallas. Frustrados, los vikingos cambiaron de estrategia. Si no podían tomar la ciudad por asalto, la rendirían por hambre. Comenzó entonces un largo y agotador asedio. Establecieron campamentos alrededor de la ciudad y construyeron enormes máquinas de guerra, torres de asalto, catapultas y arietes. Dentro de París, la vida se volvió una pesadilla. La comida escaseaba. Primero desaparecieron los lujos, luego el grano, luego la carne. La población comenzó a comer caballos, perros e incluso ratas. Las enfermedades se propagaron entre las calles abarrotadas. El impacto psicológico fue enorme. Cada día los parisinos despertaban viendo el enorme campamento vikingo frente a ellos. Pero la fe se convirtió en su refugio. El obispo Gosselin organizaba procesiones y misas mientras las reliquias sagradas eran llevadas por las murallas como símbolo de esperanza. Odón decidió buscar ayuda. En una arriesgada maniobra escapó de la ciudad y viajó para pedir refuerzos. Pasaron meses de angustia. Finalmente, en octubre de 886, el ejército imperial apareció. Los parisinos pensaron que la salvación había llegado, pero el emperador no quería luchar. En lugar de atacar a los vikingos, negoció con ellos. Les pagó una enorme suma de plata y les permitió marcharse para saquear Borgoña. La decisión fue vista como una traición. Sin embargo, la resistencia de París había cambiado la historia. El prestigio del conde Odón creció enormemente y poco después sería proclamado rey de los francos.
El asedio de París no terminó con una victoria gloriosa, pero demostró algo fundamental. Los vikingos ya no podían conquistar fácilmente las ciudades fortificadas de Europa. Y uno de aquellos líderes vikingos, Rollo, aprendería una lección crucial. Años después recibiría tierras del rey Franco y fundaría Normandía. Su linaje daría origen a una de las dinastías más poderosas de Europa. Mientras el asedio se prolongaba, la guerra alrededor de París se convirtió en algo mucho más complejo que simples ataques contra las murallas. Los vikingos comenzaron a controlar los alrededores del río Sena, estableciendo campamentos fortificados y enviando grupos de saqueo por toda la región. Los pueblos cercanos fueron incendiados, las granjas abandonadas y las rutas comerciales quedaron paralizadas. Para la población del norte de Francia, la presencia de aquel enorme ejército vikingo era como una sombra permanente que se extendía por la tierra. Dentro de la ciudad, cada día era una prueba de resistencia. Los habitantes se acostumbraron al sonido constante de los cuernos vikingos, al golpe de las máquinas de asedio y al humo que se elevaba desde los campamentos enemigos. Las noches eran especialmente difíciles. Desde las murallas se veían cientos de hogueras encendidas alrededor del río, señal de que el ejército enemigo seguía allí, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. A pesar del hambre y las enfermedades, los parisinos se negaban a rendirse. Los cronistas de la época cuentan que incluso los ciudadanos comunes comenzaron a participar activamente en la defensa. Carpinteros reparaban las murallas dañadas, herreros fabricaban armas improvisadas y mujeres y niños transportaban piedras y agua para los defensores. París se había convertido en una ciudad entera dedicada a resistir. Los vikingos, por su parte, no podían comprender cómo una ciudad relativamente pequeña seguía resistiendo después de tantos meses. Habían saqueado reinos enteros con ejércitos mucho menores. Sin embargo, París se negaba a caer. Las murallas, los puentes fortificados y la determinación de sus defensores convertían cada intento de ataque en una batalla sangrienta. Con el paso del tiempo, el asedio empezó a transformarse en una guerra de desgaste. Los vikingos seguían siendo más numerosos, pero también estaban lejos de sus hogares y dependían del saqueo para alimentarse. Cada mes que pasaba hacía más difícil mantener un ejército tan grande concentrado en un solo lugar. Mientras tanto, dentro de la ciudad, la figura del conde Odón comenzó a convertirse en una leyenda viviente. La ciudad lo veía en las murallas, supervisando cada punto de defensa y participando en los combates. Su liderazgo mantuvo viva la moral de la ciudad incluso en los momentos más oscuros. Sin saberlo, aquellos meses de resistencia estaban cambiando la historia de Francia. París ya no era solo una ciudad más del reino, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia frente a la invasión, un símbolo de unidad frente al caos, y un símbolo de que incluso el ejército más temido del mundo podía ser detenido. El gran asedio vikingo de París fue mucho más que una batalla. Fue el momento en que una ciudad resistió contra todo pronóstico y cambió el destino de un reino. Mientras el asedio continuaba, algo comenzó a quedar claro para todos los que observaban el conflicto. Aquella batalla ya no era solo por una ciudad, era una lucha por el futuro del reino franco. Si París caía, el camino hacia el interior de Francia quedaría completamente abierto para los ejércitos vikingos. Los ríos que atravesaban el territorio se convertirían en autopistas para nuevas invasiones, y ninguna ciudad del norte estaría a salvo. Pero cada día que la ciudad resistía, enviaba un mensaje poderoso a todo el reino. Los vikingos, que durante décadas habían sembrado terror en Europa, podían ser detenidos. Las murallas, la organización y la voluntad de resistir estaban cambiando las reglas del juego. París se había convertido en algo más que una fortaleza. Se había convertido en un símbolo de que incluso frente al ejército más temido del mundo, la determinación de una ciudad podía cambiar el curso de la historia. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos épicos del pasado y cuéntanos en los comentarios qué otro momento de la historia te gustaría explorar.